escogido por ti, marcado, yo vivo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice. Lucas 2, 10. Dice la palabra: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva ¿de qué? De gran gozo, que serán para quién? Para todo el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: nuevas de gran gozo. Dios tiene nuevas de gran gozo para nosotros hoy. Sigue diciendo la palabra, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, el ungido de Dios, traduce eso. Versículo 12: esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿dónde? En un pesebre. Dice el 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, dice el 14: gloria a Dios, ¿dónde? ¿Y en la tierra qué? Gloria a Dios, ¿dónde? ¿Y en la tierra qué? Ese fue el sentir de la primera Navidad o el primer natalicio de Jesús. En la tierra, paz, y en el cielo, la gloria. ¿A quién? ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Buena voluntad, ¿para quién? Para con los hombres. Dice el 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues ¿hasta dónde? Hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha ¿qué? Manifestado. Aquí en la palabra encontramos hoy la primera Navidad. Hoy la gente le habla de Navidad y sacan tantas teorías. Yo me sorprendo como teólogo cuando la gente me dice: no, que esto es una práctica que la hacían fulano y sultano. Yo me sorprendo. Gente que repite lo que otros repiten. Algunos que aducen y dicen: y la iglesia primitiva celebraba Navidad. Tampoco celebraba Día de los Padres, ni celebraba Año Nuevo, ni celebraba cumpleaños, ni celebraba aniversario, ni celebraba baby shower. No, nada de eso celebraba. Pero sí hay constancia de que la iglesia comenzó a escoger fecha para declarar la venida de Jesús en la tierra. La Navidad se sintetiza en este versículo: gloria a Dios, ¿dónde? Y paz, ¿dónde? Que en este diciembre, tú todo lo que has conseguido este año, la gloria se la deja ¿a quién? A Dios. Y Dios dé paz en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy te vengo a decir que la Navidad no es una fiesta satánica. Hoy te vengo a decir que no las confundas con el Halloween, porque es una herejía, es una blasfemia. No vengas a confundir una cosa con otro, que la gente ponga otros símbolos allá ellos, pero lo bíblicamente hablado, la Navidad fue el cumplimiento de lo que se dijo en el jardín del Edén, que de esta mujer su simiente te vencería a ti, lo que Dios le dijo a Satanás por medio de Eva. En este texto encontramos cómo fue esa bendición, ¿verdad? Iba en un mototaxi un día, un transporte de acá, y estaba puesto un disco que dice que hay Navidades tristes y Navidades alegres, ¿verdad? Hay Navidades tristes y Navidades alegres. El del mototaxi me dice esta palabra, dice: pastor, ese cuento y que Navidad es triste, Navidad es alegre, la Navidad, yo pensé que me dice otra cosa, me dice: la Navidad es una sola. Que uno no tenga plata y uno esté triste, allá uno. O que uno si tenga plata y está alegre, es otra cosa. Pero la Navidad es una sola. Y yo, en ese momento, eso llegó a mi mente. O sea, me sorprendió esa deducción. Y es verdad, dice: Navidad es triste, la Navidad es una sola. Decía él. Que nosotros tengamos o que demos la connotación de triste, me decía este personaje. Y eso me causó curiosidad. Hay uno dice que es el diablo, que la Navidad no es de Dios. Yo no estoy hablando de Santa Claus, Papá Noel. Si usted quiere saber quién fue este personaje, fue un hombre que fue un piadoso, el original, ¿verdad? Que no fue
Klaus fue un hombre que repartió regalos, pero no tiene esa connotación de ahora, y yo sé que es mentira, porque nosotros el único ser omnipresente, omnisciente es Jehová de los ejércitos, es nuestro Dios y Jesús su Hijo, ¿verdad? Que por el Espíritu Santo nos ha guiado a nosotros, es cierto. Pero tú no puedes darle el origen de una celebración grande como fue el nacimiento del Señor. Hay símbolos, claro que hay símbolos. Hay símbolos. Tú celebras el Día de las Madres y se hace en el mes mariano, en el mes más mariano de la iglesia idolátrica. Se celebra. Por eso se celebra el Día de las Madres. Pero cuando tú no andas el Día de las Madres con un escapulario, o no andas con una imagen de la Virgen. No, no, no. Tú honras a tu mamá o a tu esposa, que es muy diferente. Lo que pasa es que acomodamos lo que nos conviene, o repetimos lo que otro dice. Por eso yo voy y le digo, me sorprende cuando la gente sale con salta cantidad de comentarios que van fuera, porque lo escucharon por internet, porque alguien que es amargado, sumamente amargado, se lo dijo, y ya eso es otra situación, ya eso es otra cosa. Entonces, en la palabra voy a traerte con este texto, este mensaje que lo he titulado Navidad. La de Herodes, ¿y cuál es la de otra? La de Manuel. Diga, Navidad. La de Herodes, ¿y cuál es la otra? La de Manuel. Hay dos Navidades. Estoy a hablar de la iglesia primitiva. La primera, tenemos la Navidad de Herodes. ¿Y la Navidad de quién? De Manuel. ¿Qué significa Manuel? Dios, ¿con quién? Que Dios esté con nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a encontrar en la palabra, en el primer punto, vamos a ver en qué es la Navidad de Herodes. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3, dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, miren bien, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos sabios, traduce. Aquí dice mago, pero es sabios. Casiodoro de Reina tradujo aquí mago, porque cuando la persona sabía mucho, era inteligente, aún los científicos eran confundidos porque hacía magia. Entonces dice la palabra que estos vinieron del oriente, de otros países, de otras extensiones. Ellos vinieron guiados por una estrella, dice el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. ¿A qué? A adorarle. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y a su nombre, dice: venimos ¿a qué? A adorar. Decirle eso a Herodes es tremendo. Herodes era un hombre celoso, inseguro de su gobierno. A pesar que a él lo gobernaba Roma, él era el rey de esa región. Y este hombre celoso, le dicen esto, que hay otro rey, lo desubicaron. Y dice la palabra en el versículo 3, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Qué pasó? Se molestó. Hay gente que en diciembre se turba. Tú le dices a alguien, por mucho, dice, se escogen el fin de año para pelear, para disputar. Esa es la Navidad de Herodes, la que divide, la que el esposo pelea con la esposa, con los hijos, no hay tranquilidad, no hay coinonía. Esa es la Navidad de Herodes. La Navidad donde tú te pones celoso por lo que tiene otro, o te molesta porque otro se celebra, o no pone esto, no pone aquello. Hay dos señales grandes que te voy a hablar hoy, dos símbolos grandes de la Navidad. No te hablo del arbolito, que no es malo, es un símbolo de luz, de fecundación, de la naturaleza. No te vengo a hablar de eso. Te voy a hablar del primer símbolo de la Navidad, es la estrella. La iglesia protestante en Estados Unidos, la iglesia cristiana, le metió la Navidad cuando quisieron meter símbolos y ciertas cosas, simbologías todas extrañas. Ellos metieron la estrella, porque la estrella es el principal símbolo de la Navidad, es el símbolo profético del cumplimiento del nacimiento de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La estrella. Los que se molestan, la estrella es el símbolo de la Navidad. Es el primer símbolo cristiano, protestante, que metieron
Porque nosotros, la gente se burla y se dice, que creen en Papá Noel, pero nosotros aquí también estamos perdidos. Aquí crean que el niño Dios te ponía y que se metía en un hueco. Eso también es simbología, también es idolatría. Tener un pesebre no es malo, malo es que tú lo adoras un pesebre. Porque el pesebre es un símbolo y no es malo. Malo es que tú lo adores. Entonces aquí encontramos en la palabra, en el versículo 3, que Herodes se turbó. Se puso nervioso. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. Dice este otro versículo, esta otra versión, perdón. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de eso. Estaban nerviosos, se desubicaron, dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de ¿qué? De la estrella. ¿Ya ven? La estrella era el símbolo. Tú ves que hoy los israelitas usan una estrella. Tú dices, pastor, ¿es esa estrella? No es esa, pero hace alusión, pero no es esa estrella. Dice la estrella de David. Pero en sí, esa estrella simbolizaba el tiempo dorado que venía para Israel, igual para la humanidad, porque Jesús mismo lo dijo: la salvación viene ¿por quién? Dice Jesús: por los judíos. Eso sí sabemos, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, la suya también lo dice. Entonces dice la palabra, escúcheme bien, que con la aparición de la estrella, como estos hombres estudiaban las estrellas, eso les mostró que era un cumplimiento profético. Esta estrella simbolizaba que algo ahí estaba pasando. Entonces él escudriñó, ¿verdad?, con influencia a ellos. Dígame. Y él influenció a los sabios para que le dijeran la fecha, porque tenía un plan macabro. Y dice que va a donde ella y comenzó a hablarle, a que le dijera, a que le revelara, ¿verdad?, a que le mostrara. Porque es que en la Navidad hay cosas que se pueden utilizar para torcer la verdad, ¿verdad? Se usa un pesebre, que no es malo, solo que se crea que estás adorando, pero el pesebre es un símbolo. Se usan los reyes magos o sabios del oriente, como tú quieras hablarlo, pero eso hace parte de la cultura, ¿verdad?, de la tradición. Pero todo lo que no se adore, que no vaya directo a Dios, es pecado. Tú puedes tener esto. Hay gente que cree en duendes, cree en esto, y eso es muy diferente. Pero lo que sí sabemos es que Dios manifestó el nacimiento de su Hijo por la estrella. Fue lo primero. Y dice la palabra, dice la Escritura en Mateo capítulo 2, versículo 8, dice Mateo 2, 8, dice: y enviándolos a Belén, mira lo que dice Herodes, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya. ¿Y qué? Una falsa devoción. Ciertos sociólogos no saben explicar esto, pero para estas fechas la familia tiende a unirse, el comer junto en familia, la unidad. Te voy a decir algo: los países comunistas, los países que adoran a Alá, musulmanes, en la India, les adora a Mahoma, ven a alguien con un símbolo, una estrella, un arbolito, lo matan y lo queman vivo. ¿Sabe qué hacen los misioneros en China? Para que usted lo sepa, de nuestro concilio y de otros concilios, comienzan con la celebración de Navidad para recordarles a ellos que fue el único Dios que se hizo carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es la Navidad? Ellos comienzan poco a poco. Esos países prohíben, porque el decir que el Dios se hizo carne para ellos es una ofensa, porque si no nace no puede morir, y él tenía primero que nacer. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces encontramos en la palabra que aquí hay una falta de devoción. Es una falsa. La Navidad de Herodes es aquel que cree que comienza de pronto a decir que todo es malo, porque eso Herodes lo hizo con malicia, con maldad, con perversión. Quiso marcar satánicamente
el nacimiento de Jesús. Y hoy en día hay gente que marca el nacimiento de Jesús. No fue en diciembre, no fue en octubre, no sé cuándo fue. Lo que sí se fue que fue. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, y a su nombre. Tú celebras la muerte y resurrección de Jesús y tampoco sabemos cuándo murió. El calendario es totalmente diferente al calendario judío. Y dice el versículo 8, vemos esa falsa devoción. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba a ¿qué? Seguía la estrella. La estrella le estaba demostrando ese símbolo que Dios había puesto, porque esa era su profesión. Ellos estudiaban los fenómenos meteorológicos. Entonces Dios les hablaba por la estrella. ¿En qué sentido? Ellos simbolizaban que era algo, una estrella nueva había nacido, decían ellos. Y dice, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Pudieron llegar donde estaba el niño. Ellos prácticamente duraron 2 años para llegar, más o menos se cree. Dice el versículo 10, dice, al ver la estrella se regocijaron. ¿Con qué? Porque es que la estrella, cuando llegaron a Jerusalén, la estrella se desapareció. Entonces hablaron con Herodes, nada. Dijeron, bueno, no sabemos, salgamos. Y se les aparece la estrella. Y eso fue gozo para ellos. Que la Navidad sea para ti señal de gozo, no de burla, de crítica. Que aproveches la Navidad, porque esa Biblia redimiendo el tiempo para poder hablar del Señor. Porque lo que se celebra en Navidad fue el nacimiento de Jesús, concebido por mujer virgen, ¿verdad? Que el Señor permitió que Jesús viniera a la tierra. Cuando tú estudias la cultura china, los dioses chinos, los egipcios, cuando tú estudias los dioses de la cultura islámica, hindú, jamás se hicieron carne. Solo el Dios de nosotros se hizo carne y vivió y moró y vivió entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque el diablo le pese, nuestro Dios lo hizo para saber cuando tú y yo somos tentados, cuando pasamos por dificultad. Él fue tentado, Él fue probado como fuimos nosotros. Y por eso cuando tú oras en tu debilidad, Él te entiende, porque Él se hizo carne. A su nombre, a su nombre. Eso es lo que creemos, eso es lo que sabemos. Y dice la palabra en el versículo 10, dice que se llenaron de gozo al ver la estrella, ¿verdad? Y dice el versículo 12, pero siendo avisados por revelación. Dice que se les avisó algo a ellos, en sueños, que no volviesen ¿a dónde? A Herodes. No vuelvas a Herodes. Los Herodes dañan el gozo que hay en el corazón. Los Herodes ridiculizan tu fe. Los Herodes se mofan de lo que tú crees que viene en cumplimiento para tu vida. Ellos fueron, ojalá tengamos revelación hoy en día, que Dios nos dé revelación para discernir los Herodes. Los Herodes que creen que en tu corazón no puede haber paz, gozo, tranquilidad, que no puede haber provisión, que no creen en lo profético, en lo que Dios puede hacer en tu vida. Y estos Herodes, Dios les habló a ellos en sueños que no volviesen a Herodes. No vuelvan a Herodes. Y ellos regresaron. ¿Por dónde regresaron? Por otro camino. A su nombre. ¿Y cómo se manifestó en el versículo 16? Dice el 16, creo que es el 13, sí, el 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado, ¿por quién? Hay gente que cuando tú haces algo, hay gente que en la Navidad, hay gente que se llama cristiano, nacido de nuevo, y te ven celebrar a ti el nacimiento de Jesús y sienten que tú, mejor dicho, no, Jesús nació no sé cuándo, pero que nació. Dice, no, que adoran al solsticio, adoran esto. Jesús nació cualquier día de la semana que tú quieras, nació. Y nuestro calendario, los 7 días de la semana, los 7 días simboliza un Dios romano, si quieres saberlo. Tendríamos que invitarnos como cristianos otro día. No, que estoy así. ¿Y cuál día? ¿Cuál mes? Los meses. Toda la cultura nuestra. Más bien nosotros como cristianos tenemos la cultura cristiana que va cambiando y va transformando. Sí, es cierto.
Y en la palabra encontramos en el versículo 16 que él se molestó y se enojó mucho y mandó a matar ¿a quién? A todos los niños menores y a todos sus alrededores conforme al tiempo que habían querido los magos. Para eso inquirió. La gente te pregunta cosas para meterte cizaña. Era una falsa devoción. ¿Veis por qué hacen esto? Y veis por qué. Mentira. Era para perturbar, para dañar el ambiente. No dejes que llegue gente a dañarte la paz, a dañarte el gozo. Ni se goza ni deja que se gocen. Lo demás es mentira, es falsedad. Y dice la palabra que comenzó una mortandad, hizo Herodes. Y tú me dirás lo que dice aquí en Colombia. Él produjo la Navidad Negra. En Colombia, en 1822, los libros de historia casi no hablan de esto. Fue una etapa oscura de Simón Bolívar. En 1822, Simón Bolívar en Pasto, hay algo en la historia de Colombia que se llama, yo lo estudié hace años, se llama la Navidad Negra. Simón Bolívar masacró una cantidad de gente que no tenía que masacrarla. Y los libros de la historia lo ocultan mucho porque lo hizo en época de Navidad. Y Simón Bolívar fue visto como un hombre que era justo, pero ahí patinó, ahí se equivocó. Y llegó a Pasto, dice la historia, que llegó a Pasto, ¿verdad? Y comenzó, y dice que hizo una mortandad. Y la gente, eso los historiadores casi no lo hablan. Tú en la historia lo vas a encontrar, pero él lo escondió. La gente, porque eso pasó su ética militar. Eso se llama la Navidad Negra en Colombia. Eso lo hizo Simón Bolívar. Entonces Herodes hace lo mismo. Herodes comenzó y mató, hizo de todo, dañó y para ensuciar. Y dice el versículo 17, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta, ¿qué? Ay, pastor, pero se tenía que cumplir. No, hay muchas cosas que tienen que cumplir, pero tú decides que se cumple en ti y que no se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Está establecido el infierno, está profetizado, el cielo también. Tú decides. Está profetizado el Espíritu Santo sobre tu vida. Está profetizado que la gente puede endemoniar. Tú escoges. Pero Herodes trajo esta palabra acá. Hay gente que cuando llega esta época del año comienza a profetizar. No, a mí Navidad no me gusta. Lo que viene es tragedia, lo que viene es estrés, lo que viene es enfermedad. Eso te viene. Viene escasez. Y cuando pasa diciembre, 1 de enero está sin nada. Es que tú lo estás declarando. Y Herodes, dice la palabra, que Herodes comenzó a actuar de esta manera. Y dice que la profecía de Jeremías, mira bien lo que dice el versículo 18. Dice, vos fue en Ramá de Galilea. Miren, diga Ramá. Dice que en ese pueblo se cumplió, dice, grande lamentación, lloró y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Él ensució esta fecha. Porque la Navidad de Herodes hace como hoy en día hacen algunos. Toman la palabra de Dios para declarar juicio y tragedia en esta fecha. Como te digan un villancico, dicen, aquí huele a infierno. Me huele como a azufre. Que tiene puesto un villancico. Cuando alguien le diga así, a usted lo que tiene es mal desodorante. Por eso es que le huele así. Herodes quiso marcar esta fecha. Esa es la Navidad de Herodes. Voy al segundo punto, la Navidad de Emanuel. Vamos al segundo punto, que se llama la Navidad de Emanuel. Isaías 9:6 dice la palabra. Isaías 9:6 dice la palabra. Porque un niño nos he nacido, hijo no sé qué dado, se nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Un niño se nos dio, una esperanza cuando no había esperanza. Y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios qué, padre qué, príncipe de qué, de paz. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, aquí nos habla de cómo el significado, ¿verdad? Y si tú me dices, pastor, ¿qué significa el pesebre? Esto. Cuando alguien te diga,
¿Y tú por qué pones el pesebre? Dígale, porque un niño nos es nacido, un hijo se nos dio. Él es nuestro Dios, principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué? De paz. Príncipe de paz. Y dice la palabra, el capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a su un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Diga, Dios con nosotros. Diga, Dios con mi casa. Diga, Dios. Vamos, hable. Diga, Dios con mi familia. ¿Cuánto da un aplauso al Señor por eso? Y a su nombre. Dice Mateo capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice Mateo 1, 23 y 24. Dice: he aquí una virgen concebirá. Habían pasado más de 500 años. Y dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la Navidad de Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No del diablo con nosotros. A su nombre. Es de Dios. ¿Con quién? Con nosotros. Con nosotros. Dice el 24: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y dice la palabra: y recibió su mujer. Porque el hombre estaba como sorprendido que su esposa había salido embarazada. Y él trajo un cumplimiento de vida. Diga conmigo, en voz alta: sin pesebre. Diga, sin pesebre no hay cruz. Diga otra vez: sin pesebre no hay cruz. La cruz es un símbolo del cristianismo, ¿es o no? Símbolo de victoria. Entonces, ¿por qué el pesebre no puede ser un símbolo? A su nombre. A su nombre. Sin pesebre no hay ¿qué? Sépalo. Sin pesebre no hay cruz. Si no hubiera habido pesebre, no hubiera habido cruz. Tú dices: pastor, y la cruz fue maldición y el pesebre pobreza. Lo peor, Jesús nació en un establo feo, maloriente, pero ahí nació la esperanza tuya y la esperanza mía. Por eso no me avergüenzo. La iglesia protestante en Inglaterra por años iban a las casas a cantar villancicos, oraban por la gente. De ahí comenzó la tradición de los villancicos. Viene de la iglesia cristiana evangélica, para que lo sepa. La iglesia cristiana evangélica inventó los villancicos. Sépalo, usted que es creyente. Viene allá de Lutero, viene allá de Juan Hus, viene allá de Calvino, de Inglaterra, de Inglaterra, Francia, Alemania, sobre todo Alemania, para que lo sepa. Ayer, si no lo sabía, hace 8 años, cuando se celebra Navidad, comienzan a hacer cánticos de adoración al Señor. Un terrorista hace 8 años mató un poco de gente en un cierto lugar en Alemania. Ayer volvió a hacerlo. Gracias a Dios, nada más fueron 5 personas. ¿Por qué? Son musulmanes. Ellos les fastidia que celebren la Navidad. Y ayer pasó, miren la noticia. Estaban todos sentados y siempre lo hacen en Alemania. Lamentablemente hoy en día el mismo cristiano se burla de lo que celebran la Navidad. Y esta gente amenazan a Alemania siempre, porque están allí como inmigrantes. Y todo lo que estén celebrando, a ellos les fastidia la Navidad. Les fastidia. Miren la noticia, hace 8 años lo hicieron. A ellos les fastidia, porque donde hay Dios, el diablo se molesta. Y dice la palabra, dice la escritura que comenzó, ¿verdad?, un cambio. Y Mateo 2:5 dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Por cuál profeta? Versículo 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. ¿Qué? Diga conmigo: 2 profecías. Diga duro: 2 profecías.
La Navidad de Herodes se cumple en Ramá. Vendrá tristeza, aflicción, muerte y duelo. Pero la Navidad de Manuel dice, no se da en Ramá, se da en Judea. Dice, de ti va a salir un guiador, va a salir alguien que va a guardar tu familia, van a ser alguien que va a traer paz. Tú tomas qué profecía se cumple en ti en la Navidad, la profecía de Ramá o la profecía de Judá. Yo tomo la profecía de Judá. Viene guiador, viene guianza, viene dirección para mi familia, viene dirección para mí. Tú dices que tomas, que tiene cumplimiento en tu casa. Acá son dos profecías, dos ciudades, Ramá y Judá. Pero acá viene una connotación. Tú decides cuál cumplimiento. Tú que estás aquí, tú que me oyes por las redes, tú sabrás qué cumplimiento arrastras a tu vida. La Navidad de Manuel tiene un cumplimiento profético. Tu casa es el Belén. Tú sabes qué significa Belén, ¿verdad? Casa de pan. Casa de pan donde nació el pan que vino del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 6, nos muestra la manifestación de su espíritu, ¿verdad? No importa tus recursos, no importa tu fuerza, ¿verdad? Sean pequeñas. Mire, Ramá era grande y Belén era pequeña. Dice, Belén, Efrata, eres pequeña, pero tienes a alguien que te va a hacer grande. Tienes a alguien que eres débil, pero tienes a alguien que te va a fortalecer. Tienes a alguien que te va a levantar la cabeza. Belén era pequeña, pero tenía un cumplimiento profético. Y dice la palabra que así como en Ramá tuvo un cumplimiento con la Navidad de Herodes, en Belén hubo un cumplimiento con la Navidad de Manuel. A su nombre. Lucas capítulo 2 versículo 16 dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado. ¿Dónde? ¿Acostado dónde? En un pesebre. Dice la palabra, acostaron el niño acostado en un pesebre. Este bastón que usted lo ve en la Navidad, le hablé de la estrella, ¿verdad? Este es el segundo símbolo que metió la iglesia protestante o evangélica en Estados Unidos a la Navidad. Porque los primeros que se les apareció, los primeros, fueron unos pastores. Esto hace simbología del bastón pastoril o pastoral. Entonces usted dirá, pastor, ¿y por qué esto se mete? ¿Esto quién lo inventó? ¿Santa Claus, Papá Noel? ¿Quién fue? ¿Las brujas? ¿Le hicieron? No. Ellos metieron esto porque mira lo que dice acá. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, José y el niño acostado. ¿Dónde? En un pesebre. En un pesebre. Y los pastores no tienen asco de meterse en un pesebre. Si eso es donde ellos trabajan. Llegaron derechito. A ellos no les avisó una estrella. ¿Quién les avisó? Unos ángeles. Cuando tú ves este símbolo en la Navidad, ¿qué simboliza esto? Lo rojo, la sangre de Cristo, y lo blanco, lo que Él nos limpió de los pecados. Por eso que usted ve que usa el bastón. Ellos lo metieron en la Navidad, así como metieron la estrella. ¿Para qué? Para que la honra de esta celebridad nos acordara que ese día nació el pastor de pastores. Para que sepamos, ¿oyeron? Este símbolo es de la iglesia cristiana. Este símbolo. Y dice la palabra, mira lo que dice la palabra. Dice, el versículo 16, dice el 17. Dice, y al verlo dio a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y dice el 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores, ¿qué? Fueron los primeros que anunciaron los pastores. Por eso este símbolo, porque se anuncia lo que los pastores fueron los primeros que anunciaron que Jesús había nacido. Ellos que cuidaban las ovejas hasta alta hora de la noche. Entonces cuando usted ve este símbolo del pastor de pastores, que dio su sangre por nosotros, pero que también nos limpió de todo pecado. Para que usted vaya sabiendo y se defienda con la palabra, no porque le dijeron. Y dice la escritura, sigue diciendo el versículo siguiente, dice, pero María, ¿qué hacía María? Guardaba todas estas cosas, meditándolas ¿dónde? En su corazón. Y dice el versículo 20, me gusta lo que dice el 20, y volvieron los pastores. Aquí la Navidad fue diferente. ¿Cómo volvieron los pastores? Glorificando. ¿Y qué más? ¿Por qué? Por todas las cosas que van, ¿qué? ¿Y qué más?
como se les... Miren bien, ellos estaban alegres por lo que oyeron. Estaban alegres por lo que habían visto. ¿Me está escuchando? Por lo que habían oído y por lo que habían visto. Pero viene este versículo. ¿Cómo? ¿Qué? Importa cómo se te dice. Importa cómo lo recibes. Importa cómo lo crees. Tú verás si tus navidades serán navidades tristes o navidades alegres, o la Navidad de Herodes, o la Navidad de Manuel. Porque tus expectativas no van guiadas a lo que Dios quiere para tu vida. Porque para ti tener tu familia viva, tus hijos, tu casa, no es un tesoro. No lo ves como apropiado. No te sientes bendecido ni bendecida de pronto. Y dice que ellos iban alegres y alababan a Dios y glorificaban por todo lo que habían oído, visto, y como se les había dicho, por lo que viene. Hay cosas que Dios nos dice de lo que viene y lo que tiene cumplimiento. Y dice el versículo 25 y versículo 30, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Miren bien. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba ¿dónde? Dice el 26. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor, hasta que él naciera, hasta que no lo viera. Dice el 27, miren lo que dice acá. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, sigue diciendo, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, dice el 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a ¿qué? Este estaba esperando el nacimiento. Estaba esperando. Jesús ya tenía 8 días nacidos aquí. Estaba alegre este hombre. Digo, ahora sí despide. ¿Por qué? Él no vio la cruz, pero supo del pesebre. Porque el nacimiento significaba que el Dios que tardó más de 4000 años en declarar el que Jesús viniera a la tierra, en que su hijo viniera, tenía cumplimiento. Este hombre dijo, Señor, ya lo vi nacer. Dice el siguiente versículo. Dice, porque ha visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación. ¿Qué significa el pesebre? Salvación. Para ti la cruz significa salvación. Para él el pesebre significó salvación. Él no vio cruz, no alcanzó, estaba viejito ya. Aquí tengo la otra historia. Mira bien, ese mismo día que Jesús llega al templo, dice el siguiente versículo. Dice, estaba también allí Ana. Estaba Ana, una mujer profetisa. Dice que esta mujer Ana era de la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, viejita. Pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad. Y dice la palabra, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche. ¿Y qué más? ¿Con qué? ¿Tú sabes lo que es alguien estar de día y de noche ayunando? Quiero ver a Jesús nacer, yo quiero que nazca, yo no quiero morirme. Ella no iba a ver la cruz, pero necesitaba ver, porque si veía el pesebre era seguro la cruz. Esta mujer duró años y ella no permitió que los Herodes la faltaran. Al contrario, ella sabía que es una profetisa. El que es profeta no se deja confundir. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer duró ayuno, vigilia. Quiero ver, porque si Jesús nace, esto va a cambiar. Si Jesús nace en tu corazón, las cosas cambian. Si Jesús nace en tu familia, en tu matrimonio, las cosas cambian. Y dice la palabra que estaba con noche y día, con ayuno y oración. Ella estaba esperanzada. Y dice el 38, esta presentándose en la misma hora, mira bien, que María llega con Jesús, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 2 personajes diferentes, un hombre y una mujer, pero los dos, eso fue esperanza. Que así como cuando tú y yo tomamos la Santa Cena y anunciamos la muerte de Jesús, que para esta fecha anunciemos su nacimiento. Porque si no hay pesebre, no hay cruz. Tuvo que haber pesebre para haber cruz. ¿Cuántos dicen amén?
Y a su nombre. Y a su nombre. Nosotros decidimos si en nuestra vida se cumple lo que pasó en Ramá o lo que pasó en Belén. Depende lo que tú creas que tiene cumplimiento para tu vida, para este fin de año. ¿Qué es lo que tú esperas que tenga cumplimiento para tu vida? Lo que se profetizó sobre Ramá, o lo que se profetizó en Belén. Ramá era más grande, con más fuerza. Belén era una ciudad pequeña, tanto que dice el mismo profeta: Efrata pequeña, de ti salió el legislador, el príncipe de paz. Quiero que inclines tu rostro un momento en esta hora.